Llegamos pues ahora al capítulo 24. En este capítulo, David corta la punta del manto de Saúl en una cueva de Engadi, pero le salva la vida. Muestra su inocencia con este acto. Saúl reconoce su falta y recibe un juramento de David que su descendencia no será exterminada. Ahora David salva la vida de Saúl en Engadi porque él respeta su oficio, y no al hombre, como veremos en el versículo 6. En este capítulo, continuamos viendo a David como fugitivo de Saúl. Saúl le persigue continuamente. Creemos que este período de pruebas en la vida de David lo cambió de un pastorcito inocente en un hombre robusto, el cual llegó a ser un verdadero hombre de Dios, y reinó así sobre su pueblo. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David había ido a un lugar escabroso para esconderse. Saúl seguía buscándole con un ejército de 3,000 hombres. David solo tenía 600 hombres. El ejército de Saúl grandemente excedía en número al ejército de David, pero David compensó esto mediante el uso de la estrategia. También conocía muy bien la región y sus hombres eran robustos de veras. Continuemos leyendo ahora el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entró en la misma cueva donde David estaba escondido, y allí se durmió. Los hombres de Saúl se quedaron de guardia, claro, pero estaban fuera de la cueva y no adentro. Permitieron al rey estar solo para que pudiera gozar de un buen sueño ligero. De modo que aquí tiene usted la situación. David y sus hombres y Saúl están dentro de una misma cueva. Los soldados de Saúl están afuera. Y veamos lo que ocurre aquí en el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David callada y cuidadosamente se acercó al rey que dormía y cortó la punta de su manto. El versículo 5 de este primer libro de Samuel capítulo 24 dice, «Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl». Enseguida David lamentó su acción porque le causó pena. Imagínese usted lo que debe haber pasado cuando Saúl se despertó. Se debe haber parado y debió haber descubierto que llevaba una minifalda. Y en aquel entonces, amigo oyente, los reyes no acostumbraban a llevar minifaldas. Y el versículo 6 dice, «Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Lo que David está diciendo a sus hombres es que respeta el oficio del rey, y no necesariamente al hombre. David respetaba el oficio del rey, aunque no al hombre. Y permítanos interponer aquí este pensamiento. Personalmente no creemos que el presidente de algún país, sin tomar en cuenta cuál sea su partido político o su carácter, no creemos que deba ser objeto de caricaturas ni de burlas. Ahora, esto es solamente nuestra opinión personal. Pero creemos que debiéramos tener más respeto para el oficio que el que tenemos. Claro que todos los países tienen sus fallas, pero para los habitantes de ese país es un gran país y sus oficiales deben ser respetados. Ahora creemos que es interesante notar que aunque David es perseguido por Saúl, no alza la mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque David reconoce que Saúl es ungido de Dios. David va a dejar que Dios arregle las cosas con el rey. Cuán bueno sería, amigo oyente, si nosotros estuviésemos dispuestos a dejar las cosas en las manos de Dios y permitir que Él actúe en cuanto a nuestros enemigos. Pero por lo general queremos actuar nosotros mismos, aun cuando sabemos que Dios puede hacerlo de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor».
Cuando tratamos de obtener justicia con nuestras propias manos, ya no andamos por la fe, ya no estamos confiando en Dios. Lo que en verdad estamos diciendo es, Señor, no podemos confiar en que tú vayas a actuar en cuanto a este asunto de la manera en que nosotros creemos que sea tratado, de modo que vamos a resolverlo nosotros mismos. David, sin embargo, dejará que Dios actúe en cuanto a Saúl. David se siente mal por haber cortado la punta del manto de Saúl. Su conciencia le perturba porque ha convertido al rey en un objeto de burla. Y observe usted lo que hace aquí en el versículo 7 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muchos de los hombres de David tenían en poco a Saúl, y le habrían dado muerte en un momento, pero David no les permitió hacerlo. El versículo 8 dice, También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjese usted una vez más que, aunque David no respeta a Saúl en sí, sí respeta su posición. Avancemos con los versículos 9 y 10. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. David demostró a Saúl cuando le cortó la punta de su manto, que su propósito no era matarle. A Saúl le habían dicho equivocadamente que David lo buscaba para matarlo, pero esa no era la verdad. Creemos que a David le entendieron mal y que más aún fue difamado, y que tanto sus aparentes amigos como sus enemigos dieron falso testimonio en cuanto a él. Por tanto, David deja muy en claro que no buscaba matar a Saúl. Y continúa hablando en los versículos 11 al 15, y le dice a Saúl, Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Ahora David quisiera que Saúl dejara de perseguirle, claro está. Pero en realidad lo que sucede es que Saúl se vuelve ahora más antagónico que nunca. Creemos que en este tiempo Saúl en verdad es poseído de demonios, porque este espíritu malo había venido sobre él. Leamos los versículos 16 hasta el 19 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esta es una confesión asombrosa que sale de la boca de Saúl. Saúl reconoce que lo que David ha dicho es verdad y se siente grandemente conmovido por el hecho de que David le salvó su vida. En el versículo 16 de este capítulo vemos que Saúl lloró. Luego Saúl reconoció el hecho de que algún día David será rey. Leamos los versículos 20 al 22 ahora. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte.
Después de terminar de hablar con David, Saúl regresó a su casa, pero David y sus hombres volvieron a su refugio. David todavía no se fía de Saúl. David se aleja aún más al desierto para esconderse porque sabe que vendrá el día cuando Saúl le acosará nuevamente.